Muy buenos días, el tema de hoy es muertos al pecado. Vamos al libro de Romanos capítulo 7, verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Muertos al pecado. Cuando usted y yo realmente hemos muerto al pecado es porque nuestra mente ha sido renovada. Si la mente del hombre no es renovada con la palabra de Dios, el pecado sobreabunda. Pero es importante que nuestra mente sea renovada a diario, en la meditación, en el estudio de la palabra. Pero también renovar la mente significa empezar a cultivar los pensamientos. Esos pensamientos que antes a usted y a mí nos llevaba a la inseguridad, a la ansiedad, a la depresión, pero también pensamientos de lujuria, de inmoralidad sexual, de pecados pecaminosos. Era el enemigo cuando nos tenía atados en esos deseos de la carne. Pero cuando aquí miramos el tema muertos al pecado, es porque usted y yo ya hemos sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso lo dijo el Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 3:3. Que para nacer, para realmente morir al pecado, para estar muertos al pecado, tenemos que haber nacido de nuevo. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, no hemos muerto al pecado. Todavía el pecado sobreabunda. O sea, el pecado no es que esté en la persona, sobreabunda. O sea, la persona se deleita en el pecado. Porque hay personas que conocen del Señor. Van a la iglesia, van a la oración, personas que inclusive les gustan que oren por ellos, van donde el pastor, donde el líder, van a la congregación para que oren por ellos, los pueden guiar y orientar. Pero resulta que como no se someten a los mandamientos, estatutos del Señor, no se someten a la palabra, entonces su mente queda libre para el enemigo y vuelve la cautiva al enemigo, vuelve los deseos, vuelve los anhelos del corazón, vuelve la laxivia, la lujuria, la masturbación, la pornografía, la inmoralidad sexual, vuelve a atacar al hombre. ¿Por qué? Porque la mente no ha sido renovada en el hombre y esa mente está cautiva por el enemigo. Así esta persona vaya y ore, vaya a la iglesia, asista los domingos juiciosamente a la iglesia, ore el pastor por esta persona, ore los líderes, ore la congregación por la persona es libre, pero es momentáneo, es una libertad momentánea, porque si la persona no se somete al estudio y la meditación de la palabra, no va a haber ningún cambio. Tiene que haber una disposición para ese cambio, o si no el pecado siempre estará ahí y le ganará el pecado. El pecado le ganará. ¿Por qué? Porque realmente no ha sometido su voluntad al señorío de Cristo Jesús en el conocimiento, el entendimiento, la revelación de la palabra, en someternos en tiempo de estudio y meditación de la palabra. Pero mire que yo encontraba que muchas personas no han podido morir al pecado. Son cristianos, son personas que han entrado en la iglesia, llevan un tiempo en la iglesia, llevan un tiempo que los están liderando, inclusive personas que lideran a otras personas, pero encontraba que realmente no han muerto al pecado porque les es muy difícil someterse a los ayunos, ya que la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesús lo dijo, que hay espíritus que solamente pueden ser echados fuera en ayuno y oración, solo salen con ayuno y oración. Y si un cristiano no ayuna, ¿cómo puede ser cristiano? Si el mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo, que Él hizo 40 días de ayuno, dice que en ese tiempo fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo, para demostrarnos que realmente venció al enemigo, pero con ayuno, o sea, en el Espíritu, no fue en la carne. Y muchos pretenden ganarle la batalla al enemigo en la carne, porque es que yo oro, pero es que yo leo la palabra, pero es que yo voy juicioso a la iglesia, pero es que yo voy juicioso a las reuniones de la iglesia, yo estoy allá en la iglesia todo el tiempo. Venga, ¿y cuánto tiempo hace que usted no ayuna? Perdón, ¿será que usted sí ha ayunado alguna vez? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No debilita la carne y la carne está fuerte. La carne se ensancha, la carne se agruesa, entonces esa carne no ha podido ser debilitada por el ayuno. Y es en el ayuno donde podemos encontrar ese cambio, esa transformación, para que realmente usted y yo ya no vivamos en el pecado, sino que estemos muertos al pecado. Pero ¿qué significa el pecado? ¿Qué significa el morir al pecado? Son las concupiscencias que se combaten en cada uno de nuestros miembros. Y por el simple hecho de no considerarse muertos al pecado, que son también los pleitos, las contiendas, los chismes, la murmuración, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez, la vanagloria, el mal carácter, las malas palabras, las malas acciones, las malas decisiones, surgen también en personas que no conocen de Dios, pero también en el pueblo de Dios, que no han combatido con esos miembros a través del ayuno. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, muertos a los deseos y resistir usted y yo activamente al pecado. Tan pronto como nos demos cuenta de ello, es imposible resistir el pecado bajo la ley,
porque el mismo apóstol Pablo lo habló, que bajo la ley es imposible. Bajo la ley el Señor hizo la ley para darnos cuenta que usted y yo estábamos en pecado, pero bajo la ley no lo podemos hacer. Tenemos que primeramente conocer la ley, pero también someternos a la ley y poder doblegar la carne. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire cómo aún el apóstol Pablo tiene esta revelación que el mismo Señor Jesucristo condenó a través de su cuerpo el pecado, la carne. Pero lo que el Señor hizo, condenar la carne a través de su cuerpo, el pecado, es para que usted y yo en Jesús podemos tener la conquista y la victoria. Por eso mismo lo dice, porque lo que era imposible para la ley, porque por la ley muchos se guiaban que era el pueblo judío, que se guiaban era solo por la ley, pero aún así cometían pecados, pero como ellos eran el pueblo judío, entonces, como era el pueblo de Dios, entonces creían que no podían ser juzgados por el pecado. Pero aquí el apóstol Pablo nos da esta reseña que sí estaban en pecado. Dice, por cuanto era débil por la carne. Claro que éramos débiles por la carne, porque nos dejamos guiar por nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras iniquidades, nuestras concupiscencias, nuestra lujuria, nuestra laxivia, nuestra inmoralidad sexual. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso Él fue crucificado como uno de los peores. Dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor Jesús condenó el pecado a través de la carne. Venga usted, ¿por qué yo no lo condenamos a través de la carne? ¿Por qué no crucificamos a esa carne a diario? ¿Por qué no la matamos a esa carne? Esa carne es la que nos lleva a no vivir en Cristo Jesús. A no vivir una vida plena en Cristo Jesús, sino estar viviendo en la carne. Y tenemos que estar muertos al pecado cuando usted y yo nos determinamos realmente a buscar y depender del Señor. Ya que la obra que nuestro Señor Jesucristo fue mucho más grande que la ley, ya que esta obra fue consumida a través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esos deseos que nos contaminaban y nos llenaban a usted y a mí. Por eso el mismo Señor lo dice a través del libro de Mateo 5, 27 al 28. Dice, en su cuerpo fue condenado. Por eso aquí lo dice el Señor Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mire que el Señor Jesús traía la confrontación al pueblo judío, porque ellos le confrontaban al Señor Jesús con la ley, y la ley que había venido a través de Moisés, esa ley, pero como el Señor le dice que sí, que el mismo Señor les había dicho, el mismo Moisés, a través de la palabra, les decía que no cometerás adulterio, pero aún así el Señor los lleva mucho más allá. Y dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Será que usted mira a esa otra persona en la calle o en el bus donde usted va con deseo, de pronto un escote, de pronto un pantalón, de pronto cómo le queda la blusa, cómo le queda el pantalón, cómo le queda el vestido? ¿De verdad que no la codició en ese momento? Eso es lo que nos habla el Señor. O sea, ¿no estamos muertos al pecado? Eso es lo que nos lleva al Señor, que usted y yo ya debemos estar muertos al pecado, no alimentar el pecado, ya que el mismo Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y esas obras Él mismo las destruyó, venciendo en cada una de las tentaciones que se presentaron por medio del Espíritu de Dios, que moraba en Él. Era el Espíritu Santo. Por eso cuando encontramos en la palabra que cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Él salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma en el Señor Jesús. Por eso Él fue tentado en todo, pero a cambio fue vivificado en el Espíritu, ya que en el proceso en el cual usted y yo venimos, es el Señor que nos está llevando a un camino de transformación, pero tenemos que empezar con nuestra mente, los pensamientos, los deseos. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Será que su mente usted sí la somete a la palabra, al ayuno, la oración y la intercesión? ¿O será que deja que su mente divague en los deseos del pecado, en la inmoralidad? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está obrando en sus pensamientos? ¿Será que su mente piensa en todo momento en la palabra, recita la palabra, confiesa la palabra, declara la palabra? Mejor aún, ¿qué textos bíblicos se memorizó esta semana? ¿O solamente conoce un solo texto bíblico y es porque lo escuchó de pronto al pastor o en la iglesia, la congregación? Para estar muertos al pecado, debemos primeramente morir a nuestra voluntad y morir a nuestras emociones y deseos. Cuando lo hacemos a diario, podemos vivificar el espíritu, pero para eso necesitamos entrar en tiempos de ayuno, oración, clamor, intercesión, meditación y estudio de la palabra, pero también memorizando textos bíblicos para que nuestra mente se fortalezca
en la palabra y en el poder del Espíritu de Dios. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo estemos muertos al pecado a diario en Cristo Jesús.